8 de la mañana con 46 minutos, 8:46 minutos. Saludamos con nuestra tercera invitada. Nos acompaña en los estudios la doctora Silvia Bonilla, abogada laborista. Hace pocos días, la ministra de Trabajo firmó un acuerdo ministerial con el que se modifican las reglas del juego en lo que tiene que ver con la jornada laboral, además en el registro de actas de finiquito. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cuáles son esos cambios y qué implican esos cambios para la relación laboral? Buenos días, bienvenida. Buen día, Licenia, y un gusto estar acá. Realmente los cambios no son fundamentales, no son de fondo, ¿sí? Lo que reforma este último acuerdo ministerial expedido es la forma en la que se registran las obligaciones patronales ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, cómo se registran los reglamentos internos de trabajo, cómo se registran las actas de finiquito, cuáles son las obligaciones o responsabilidades patronales en ese sentido. Y a mí me parece que el fondo más bien de esta reforma tiene relación con la poca o la falta de cuidado de protección de datos del Ministerio de Trabajo, o con la falta de espacio para almacenar estos documentos, uh-huh. ¿Sí? Pongo un ejemplo. En el caso del Reglamento Interno de Trabajo, anteriormente el Ministerio de Trabajo aprueba el Reglamento Interno de Trabajo, se supone que tiene que revisarlo, no lo hace, esto es más bien un trámite de clic, y el acta de aprobación o el resultado, la resolución de la aprobación del Ministerio de Trabajo queda conservada en el Ministerio de Trabajo, de tal forma que cualquier persona que quiera acceder al Reglamento Interno de Trabajo puede hacerlo a través del Ministerio de Trabajo y no necesariamente consultarle o pedirle a su empleador. Digamos, esto facilita muchas cosas, porque además los empleadores se pueden negar a entregar este tipo de información a sus trabajadores, uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ahora el Ministerio de Trabajo dice, yo apruebo el Reglamento de Trabajo y a los 15 días yo esos documentos los desaparezco de mi base de datos, y el empleador tiene la obligación de en esos 15 días descargar la constancia de aprobación, y el resto es responsabilidad del empleador, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Trabajo pierde ese rol de custodio de la información, y lo mismo sucede con registro de pagos de 13ª, 14ª remuneración, utilidades, etcétera, que es responsabilidad del empleador no solamente registrarlas, pagarlas, sino también reportar al Ministerio uh-huh. de Trabajo que se está cumpliendo con esa obligación. Entonces, el momento en el que el Ministerio de Trabajo le dice a los empleadores, ustedes son los custodios de la información, ustedes tienen la obligación de entregar a sus trabajadores o extrabajadores esta información, no le está diciendo solo eso, le está diciendo, yo me dejo de hacer responsable de esa información. O sea, yo ya no verifico si en realidad se hizo ese pago o no se hizo ese pago. Puede en todo caso verificar, pero lo que nos está diciendo es, yo no voy a custodiar esa documentación, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un juicio laboral en el que una persona no tiene su contrato de trabajo y necesita acceder a su contrato de trabajo en la base del Ministerio de Trabajo? O no tiene el Reglamento Interno de Trabajo por cualquier razón, y le solicita al Ministerio de Trabajo que le entregue esa información con tal de ir a una unidad judicial a hacer valer sus derechos. Y el Ministerio de Trabajo dice, yo no tengo la obligación, pídale al empleador. Es cierto que el empleador tiene que entregar, no desde ahora. El empleador desde siempre ha tenido esa responsabilidad. Pero la custodia de esta información deja de ser responsabilidad del Ministerio de Trabajo, y a mí eso es lo que me preocuparía, digamos, uh-huh. en sentido de acceso a la información, en sentido también de garantizar derechos de las personas trabajadoras y de contar con pruebas suficientes para hacer valer sus derechos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo está, Silvia? Buenos días. ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores si vamos a un modelo de estos, de reducción de las horas y la jornada? ¿Qué pasa con los salarios, con los derechos en general de los trabajadores? Esto no cambia. Recordemos que ya hubo una reforma al Código de Trabajo, sí, antes de la reforma de la Ley de Apoyo Humanitario en Pandemia. En este momento hay 2 normas vigentes que contemplan la posibilidad de reducir la jornada laboral. La una que está en el Código de Trabajo y establece la posibilidad de que en casos de emergencia esta jornada de trabajo se reduzca hasta 30 horas a la semana, ¿sí? Uh-huh. Sin la reducción de
de la aportación al IES, o en caso de indemnizaciones se pagará con la indemnización completa. Recordemos que la LOA introdujo otro tipo de reducción de la jornada laboral e introdujo una reducción de jornada laboral hasta 20 horas. ¿Por qué? Por los mismos hechos, circunstancias excepcionales, caso fortuito, fuerza mayor, emergencia, etcétera. Las dos normas están vigentes porque la Corte Constitucional así lo decidió, ¿sí? Y dijo, esa norma también es constitucional. Este reglamento lo único que hace es viabilizar la forma en la que se va a registrar la reducción de la jornada. Es decir, ¿cómo? O sea, para que todos quienes nos están escuchando entiendan. Si a mí me reducen la jornada laboral, ¿cómo funciona actualmente ese registro y en qué cambia con este acuerdo ministerial? En el caso de la reducción del Código de Trabajo, la jornada laboral se reduce por acuerdo entre las partes. Esa es la primera cuestión. Entonces, el empleador tiene que demostrar, digamos, ante el Ministerio de Trabajo que existió este acuerdo previo entre las partes, ¿sí? Y el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de verificar esta información y de aprobar la reducción de jornada de trabajo por el tiempo determinado. Además, cuando se registra la reducción de jornada, se tiene que registrar el horario de reducción de jornada. No se puede dejar abierta, digamos, o flexible la reducción de la jornada. Si antes era un horario de 8 a 4:30 y la reducción va a ser de 2 horas, se va a establecer de 8 a 2:30 o en el horario que se haya llegado a un acuerdo, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de revisar esta información, confirmar que efectivamente existió un acuerdo entre las partes, verificar la información, verificar los tiempos y aprobar. Una vez que apruebe el Ministerio de Trabajo esta reducción de jornada laboral, notifica a los correos electrónicos de las partes de la relación laboral, ¿no? No puede notificarse, por ejemplo, al correo electrónico empresarial, ¿sí? Siempre tiene que notificarse a un correo electrónico propio, personal, de la persona trabajadora. Eso es una cuestión adicional. Ahora, el problema de esto es que el Ministerio de Trabajo, al haber automatizado todo este tipo de registros, no guarda un control estricto de lo que aprueba, de lo que no aprueba. Finalmente, lo que aprueba el Ministerio de Trabajo es que se suba un documento de menos de 2 megas, ¿sí? No hace una revisión exhaustiva, ¿sí? Como lo que pasa, por ejemplo, con los contratos emergentes de la Ley de Apoyo Humanitario. El registro de estos contratos también es obligatorio, pero es obligatorio además el registro de las circunstancias que ameritaron esa suscripción de contrato emergente. De acuerdo con la Ley de Apoyo Humanitario, estos contratos solamente se pueden suscribir para apertura de nuevas líneas de negocio, por ejemplo. Pero eso es lo que debe verificar el Ministerio de Trabajo. El problema es que el Ministerio de Trabajo no hace una verificación real de lo que aprueba. Lo mismo pasa con los reglamentos internos de trabajo, lo mismo pasa con el registro del pago de décimos o de utilidades. Lo único que registra el Ministerio de Trabajo es que el empleador haya dado un clic, haya subido un documento, no importa cuál fuera el documento, y emite una aprobación. Sí, digamos, ese es el problema de fondo. Ya, ¿y cuál es el objetivo, cuál cree usted que es el objetivo de esta disposición? Más allá de liberarse del espacio y de la responsabilidad, o sea, ¿cuál es el objetivo de fondo? Digamos, podemos sospechar varias cuestiones, pero a mí me parece que como no hay reformas fundamentales, no hay reformas esenciales en este acuerdo ministerial, para mí es únicamente eso, ¿no? Capaz liberar un poco al Ministerio de Trabajo de esta responsabilidad de custodiar la información de las personas trabajadoras, y que no es una cosa menor. O sea, claro, es bien importante que el Ministerio de Trabajo no solo vele ante las vulneraciones de derechos, sino también que mínimamente custodie la información. Si es que es incapaz de custodiar la información o es incapaz de tener un sistema de turnos en las direcciones regionales que funcione adecuadamente, es incapaz de tener vehículos adecuados para que las inspecciones laborales se hagan eficientemente, digamos, estamos no ante un problema menor, sino ante una ineficiencia global del Estado, ¿no? Es incapaz de responder ante las necesidades de la población. O sea, si no es capaz de guardar un documento, no es capaz de hacer una inspección de campo. Claro. Ahora, ¿qué ha pasado con el Ministerio de Trabajo en términos generales, Silvia?
durante la estadía de la señora Núñez, que entiendo sigue de momento ratificada en el cargo, no se ha comentado nada sobre su salida, no hay muchas luces sobre cómo va a ser la conformación del nuevo gabinete para este periodo de 4 años, pero ¿qué ha pasado con el ministerio en estos años? Y no solo en este gobierno, sino en los anteriores también. Uh-huh. Digamos que a nivel institucional el Ministerio de Trabajo tiene varias falencias. La parte fundamental o esencial, lo medular del Ministerio de Trabajo es el sistema de inspectoría de trabajo. El sistema de inspectoría de trabajo tiene graves falencias, no solamente porque hay un número reducido de inspectores de trabajo que se dedican a trámites burocráticos antes que realmente a inspeccionar o hacer su trabajo, ¿no? Sino que se ha evidenciado, y hay un informe de la OIT que lo confirma, que las reglas no son claras al momento de resolver, es decir, hay criterios dispersos dentro de la inspección laboral. Me parece que eso no se ha corregido a nivel institucional. Tercero, no hay insumos en el Ministerio de Trabajo. Papel, computadoras, impresoras, las audiencias que se desarrollan en el Ministerio de Trabajo son lo más indignas posibles. No hay ni una silla donde sentarse, ni una persona que haga el rol de secretaría en el caso de audiencias laborales, ¿no? Recordemos que la inspección de trabajo resuelve sobre derechos laborales. En teoría es garante de esos derechos, pero ¿hasta qué punto está cumpliendo con ese rol? Claro, entonces si no tenemos suficiente capacidad, digamos, tanto en número de personas para poder realizar este trabajo, capacidades operativas, técnicas, el resultado es que no solamente que no hay inspecciones, porque pudiera haberlas, ¿sí? Pero hay inspecciones electrónicas, mal hechas, ineficientes, que no resguardan derechos, y eso preocupa. Y preocupa porque el rol del Ministerio de Trabajo es defender derechos laborales, ¿sí? Y lo que se ha dedicado, al menos este Ministerio de Trabajo, y yo ya lo he dicho en ocasiones anteriores, es hacer una especie de no sé, caja de empleo de ciertos grupos empresariales, ¿no? Digamos, se ha dedicado a generar esta ruta de la empleabilidad, que tampoco vemos ningún tipo de resultado. Más bien los resultados que hemos visto es que los contratos que se están suscribiendo con estas empresas con las que hay convenio en el Ministerio de Trabajo son contratos precarios, son contratos precarizantes. Entonces se ha dedicado a reformar, sí, acuerdos ministeriales para revisar unilateralmente los contratos colectivos, algo que ya fue observado al Estado ecuatoriano desde el año 2011, ¿sí? Que ya fue producto de graves consecuencias a nivel internacional, de recomendaciones muy fuertes de organismos internacionales en contra del Estado ecuatoriano. Y esas son cosas que no se han resuelto, más bien lo que vemos es que se vuelve a reproducir este mismo criterio, ¿no? Hay que revisar los contratos. En la memoria, Silvia, casos vinculados a la comunicación, o sea, hay el caso, creo que el más mediático probablemente, el de los ex trabajadores del comercio. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo ante eso? Creo que también hay trabajadores de lo que fue Canal 1 que siguen reclamando sus derechos que no fueron respetados durante su paso por las empresas estas. ¿Con ellos qué ha pasado? Bueno, hay que recordar que el Ministerio de Trabajo tiene un rol mientras dure la relación de trabajo, ¿no? El momento en el que termina la relación de trabajo y hay una discusión, por ejemplo, de si existe o no un despido intempestivo, la única entidad competente para poder declarar esto es una juez o jueza laboral. ¿Sí? O sea, el Ministerio de Trabajo tiene también sus limitaciones en las competencias de lo que puede y lo que no puede hacer en este tipo de casos. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no puede obligar a que se paguen indemnizaciones laborales por despido intempestivo, a menos que se haya reconocido el despido, y el Ministerio lo único que tiene que hacer es ordenar el pago, y si es que no se paga, digamos, la única vía para reclamar estos derechos es la vía judicial, ¿sí? Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, para las personas que continúan siendo trabajadoras de estos espacios, sí tiene un rol fundamental. Por ejemplo, si es que no hay pago de remuneraciones, si es que no hay pago de décimos, si es que no se pagan utilidades, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación, digamos, no de ordenar el pago, porque esa es la limitación del Ministerio de Trabajo, pero sí tiene la obligación de inspeccionar, sancionar a estas empresas y publicar
O sea, lo que hemos exigido desde siempre es que el Ministerio de Trabajo publicite la lista de empleadores incumplidos, de las sanciones a los empleadores. Eso no puede pasar por principio de reserva, porque así como se publicitan todas estas cuestiones, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando, o por último, qué es lo que está haciendo. Pero no lo hace, lamentablemente. Muchísimas gracias, doctora. Muy gentil por acompañarnos y por explicarnos estos temas. A ustedes, Yesenia, Alex. La doctora Silvia Bonilla, abogada laborista que ha estado con nosotros. 9:01, Alexis, tiempo de despedirnos.